Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo programa de este canal Fascinaos, en el que hablamos sobre temas que nos hacen sentirnos así, maravillados, entre ellos algunos de los temas tratados en el libro Fascinaos, una respuesta a las grandes preguntas. En este libro hablo de cómo la vida nos resulta mucho más fascinante siendo conscientes de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza y aceptando que no hay ningún Dios, ni alma, ni un yo, ni un libre albedrío, entre otras cosas. Y bueno, tenéis los enlaces a la edición en papel y en digital en la descripción del vídeo o del podcast y también en la web fascinaos.com, en la que encontraréis además nuestras redes sociales, formas de hacer preguntas, publicar vuestras opiniones, contactar con nosotros y mucha más información sobre todos estos temas. Y bueno, hoy tenemos de nuevo con nosotros a Pablo Malo, psiquiatra, escritor y autor del blog Evolución y Neurociencias. Pablo, muchas gracias por venir. Buenas tardes, encantado de que me hayáis vuelto a invitar, que os quedarán ganas Bueno, de esto va a ser una mala costumbre. Y hoy me acompaña Christopher Montenegro, Muy buena. también parte del canal. Encantado. Y nada, Pablo, si te parece, podemos nombrar brevemente cuáles son los peligros de la moralidad que ya vimos en la primera entrevista que te hicimos, ¿no? Recordamos a la gente que puede ir a ver el primer programa en este mismo canal que tuvimos con Pablo Malo. Dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo o del podcast. Y vamos a recordar brevemente la definición de lo que es la moral y los peligros, cuáles son los peligros, para luego entrar de lleno en esta segunda entrevista con Pablo Malo, en el que vamos a hablar sobre cómo podemos llegar a entender la moralidad y a vivirla de una forma que nos resulte más útil, ¿no? Que nos permita llegar a una mejor convivencia. Sí, yo sobre todo, antes de empezar por los problemas, como tú bien decías, Manel, es exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de moral. Y me parece muy relevante, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro, que no lo hemos mencionado en este vídeo, me parece, no lo has dicho ahora. Es verdad. El libro de Pablo, Los peligros de la moralidad, de hace 3 años, del 2021 creo que fue, ¿no? 21, sí. La definición que daba, o de qué hablaba en el libro cuando hablaba de moral, por ejemplo, en el capítulo 1, que se llama Darwin y el origen de la moralidad, habla de que, se puede decir que la moral consiste en sujetar al individuo por medio de normas para que pueda funcionar en el grupo. Es decir, en poner la colectividad por encima del individuo, ¿vale? Entonces, y añadías a esto que otra característica de nuestro cerebro moral es que es muy relevante, o sea, que castigar activa los circuitos de recompensa del cerebro, es decir, que castigar nos resulta placentero. y en el capítulo 4, en la división ellos-nosotros y el tribalismo moral, hablabas de que el tribalismo forma parte de nuestra naturaleza, es biológico, y hemos aprendido a razonar de maneras que promueven nuestros intereses y los de las coaliciones a las que pertenecemos, que son también los nuestros, obviamente. Es decir, resumiendo, que creo, si no me equivoco, corrígeme, si me equivoco, corrígeme, que se entiende moral como lo que se hace por el grupo al que pertenece un individuo. Y aunque haya una base biológica, en la parte que concierne a las normas, digamos, a las normas de cómo comportarse, hay un componente importante que es cultural, o sea, aprendido. Y de ahí las diferencias entre la moral de una tribu y de la otra tribu. Es decir, decías en el vídeo anterior, no tenemos creencias morales porque sean ciertas, sino porque son útiles. ¿Me equivoco en esto? Sí, perfecto. Lo que estás comentando sí es acertado. Bueno, desde mi punto de vista y desde los autores que yo leo. Entonces vamos a hacer, sí, un pequeño resumen de conceptos básicos para luego cuando hablemos más adelante, ¿no? Yo concibo la moral o la moralidad como la capacidad humana de distinguir entre bien y mal, de ver que hay acciones buenas y acciones malas. Esta capacidad, hasta donde sabemos, hay pequeños conatos en otros animales, pero en otros animales no existe. Y la moralidad se entiende, esta capacidad de distinguir entre bien y mal existe porque ha sido buena para la cooperación de los grupos humanos y para la transmisión de los genes a la siguiente generación. O sea, si otras cosas diferentes a las que ahora consideramos buenas hubieran sido buenas para transmitir los genes a la siguiente generación, esas cosas habrían sido consideradas buenas. Eso hablamos en el primer capítulo del libro que decías, en el de Darwin, donde pone el ejemplo de las abejas, o yo suelo poner mucho el ejemplo de la mantis religiosa, ¿no? Que corta la cabeza del macho cuando copulan. Pues si la mantis religiosa hiciera una Biblia, pues diría que está bien cortarle la cabeza al macho porque eso es lo que ayuda a la reproducción de esa especie, etcétera, ¿no? Entonces nosotros somos una especie muy, muy social, ultrasocial, según algunos antropólogos y autores,
Y entonces los grupos que no tuvieron una moralidad y que no llegaron a tener esas normas de comportamiento y esas reglas de juego y ese código de circulación, pues se mataron entre ellos o no supieron coordinarse y desaparecieron. Y los que fueron capaces de crear una parte biológica, que es ese instinto de percibir cosas buenas y malas y de cooperar, porque somos animales muy, muy cooperadores, porque la moral tiene una parte, yo creo, biológica. O sea, hay una parte que es instintiva y que sentimos la indignación moral, que sentimos emociones morales de simpatía, de empatía, etcétera, de altruismo. Y luego hay otra parte más cultural, que es socialización, que se aprende y que son las normas concretas morales de cada lugar. O sea, la moralidad se entiende como un instrumento para la cooperación y tiene una parte biológica y una parte, vamos a decir, cultural. Entonces, la moral tiene una parte buena, obvia, evidente. Es decir, es un instrumento para la cooperación de los grupos humanos, hace que seamos altruistas, cooperadores, que creemos derechos, normas de comportarnos y hace que la sociedad funcione. Sin moralidad, como decía antes, los grupos que no tuvieron moralidad y que se mataban entre ellos, pues desaparecieron. O sea, los que fueron capaces de crear un cierto orden moral, pues por eso estamos aquí, ¿no? Pero en su propia naturaleza, la moralidad tiene una serie de problemas que es que son inherentes. No es que mucha gente dice, no, si tú usas la moral bien, la moral es buena. No, es que la moralidad inherentemente en su propia naturaleza, en su ADN, lleva una serie de problemas que son inevitables. Porque, como he dicho, es un instrumento para la cooperación. Entonces, esto nos permite empezar a entender muchas cosas. Si la moral es un instrumento para la cooperación y es la capacidad de distinguir entre bien y mal, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que fomenta la cooperación, lo que promueve la cooperación. ¿Qué es lo malo en la vida? Lo que no promueve la cooperación. Pero ¿cuál es el problema? Que cooperamos para competir. Es decir, que hemos vivido en grupos humanos que competían con otros grupos humanos. Entonces, la cooperación de mi grupo humano, los ucranianos, no es la misma que la cooperación de mi grupo humano, los rusos. Entonces, somos tribales, hay un ellos y hay un nosotros, y la moral del nosotros no es la moral del ellos. Entonces, la moral hacia adentro, hacia nosotros, es la parte positiva, cooperación, ayuda, tal. Pero la moral contra los otros, porque cooperamos para superar y para ser mejores que los otros, esa es la parte donde la moral lleva una serie de cosas negativas. ¿Qué problemas tiene la moralidad? La moralidad tiene, los voy a intentar resumir un poco rápidamente, son, por una parte, que las convicciones morales no son como las convicciones de otro tipo. Cuando tú tienes unas convicciones morales, que piensas que el aborto está mal o que matar está mal, pues esas convicciones son universales y tú las vives como muy objetivas. O sea, tú no dices yo no voy a matar, pero que quiera que mate. Y si te preguntan por qué está mal matar, tú dices, ostras, ¿por qué va a estar mal? Es que eso está mal, no tengo ni que justificarlo, eso es tan evidente como que el cielo es azul, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que que las actitudes morales se apliquen a los demás, porque, como te decía, yo no voy a llevar minifalda, pero la que quiera que lleve minifalda, no, si ves a otra con minifalda le tiras piedras, ¿me entiendes? Entonces, la moral ya en su ADN lleva el germen de la intolerancia y de la imposición a los demás de tus convicciones morales. Y también un poco el germen de que si tú crees que tus convicciones son las buenas y es lo que hay que hacer, pues se puede caer en justificar que el fin justifique los medios. Como lo que yo quiero es lo utópico, lo mejor, lo bueno, pues si tengo que romper unos huevos para hacer una tortilla, pues los rompo, ¿no? Por un lado es eso. Por otro lado es lo que habéis dicho antes muy bien, que la mente moral humana es tribal. No va a aplicar los mismos derechos a nosotros que a ellos, a los alemanes que a los judíos, a los palestinos que a los israelíes, a los españoles que a los catalanes, a los españoles que a los vascos. Así es un poco a los ucranianos con los rusos. Es tribal y la mente, como también decías, es punitiva. La mente moral humana es punitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que castigar. Cuando tenemos normas morales tenemos castigos. No existe una moralidad sin castigo, porque si tienes una moralidad que dice que hay que hacer esto o lo otro, lo demás allá, y que eso no hay que hacerlo, y si no castigas al que se salta las normas morales, no serviría de nada. Entonces hay castigos en las sociedades para la gente que transgrede las normas morales. Entonces cuando tú vas a castigar a un malo, a alguien que se ha saltado las normas sociales, tú desconectas la empatía que tenemos hacia nuestro grupo. Cuando es un malvado y es un asesino y es un psicópata y es un violador y es un no sé qué, yo ahí desconecto y a este le puedo matar, castigar, hacer lo que sea. Y como tú decías antes muy bien, incluso hasta disfrutamos castigando. Y cuando tengo que atacar al enemigo,
también desconecto la empatía. Claro, el problema es que cómo podemos estar seguros de quién es el malo. ¿Entiendes? Que los de derechas piensan que los de izquierdas son los malos, los de izquierdas piensan que los burgueses son los malos, y ahí se desconecta la empatía y voy a por ellos. Y hay toda una serie de problemas derivados. Fijaros lo que creo que es importante. Se derivan de la propia naturaleza de nuestra mente moral. O sea, no es que se use mal la moral, ni bien de que yo pueda, es que no puedo. Luego, si vamos a hablar de cómo podemos usar la moral para que funcionemos mejor, que es un tema difícil, a ver qué podemos decir sobre eso, nos tenemos que dar cuenta de que la moral tiene dos caras y que no puedes coger solo una y quitar la otra. O sea, tenemos que jugar con las dos al mismo tiempo y tenemos que maximizar la parte positiva de cooperación y tal, y quitar todas esas partes tribales, punitivas, etcétera, etcétera. Que no les podemos quitar de todo, porque es verdad que hay gente a la que hay que castigar y la que tal, y que podemos tener enemigos reales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como os dais cuenta, el problema es realmente formidable. Yo le decía a Manel en la otra charla, creo que era, que cada vez soy más pesimista, porque el problema es formidable. Fijaros lo que está pasando ahora mismo en Palestina y el tema es tremendo, ¿eh? No solo el problema ya a escala de guerras y demás, pero decías en el capítulo 5 que estamos viviendo una dictadura de la virtud, una epidemia de moralidad, que todo se está moralizando, comer carne, ir en coche al trabajo, etc, etc. O sea que ya, aparte de cosas que indudablemente hacen daño a la gente, como una guerra, obviamente hay víctimas y hay mucho sufrimiento, pero luego hay otras cosas que antes eran neutras moralmente y van adquiriendo la cualidad o el valor moral de ser malas y condenables. Entonces hay que condenar a este porque hace esto y a este porque hace lo otro y todo lo demás allá. Claro, este es un punto que ya lo podemos igual guardar para la conversación que tengamos luego en cuanto a cosas que podemos hacer. Y una de las cosas que podemos hacer es usar la moral o la moralidad en las dosis más homeopáticas posibles o lo mínimo que podamos, sabiendo que es una puñetera dinamita, que es radiactiva. Quiero decir, va a ser inevitable que hay cosas en la sociedad. Yo cuando digo que hay que intentar desmoralizar la sociedad, sacar la moralidad de la vida pública, como se sacó la religión, soy consciente de que del todo no se puede, pero porque hay temas, a ver, que son inherentemente morales, probablemente el aborto, la eutanasia, incluso también decisiones que tienen que ver con justicia, con cosas, pues implican temas de bien y mal. Pero es que yo creo que estamos moralizando temas, como tú muy bien decías, que no necesitábamos moralizarlos, que ya es bastante complicada la moral para que moralicemos más temas. Por un ejemplo, es que estamos moralizándolo todo, el cambio climático. Pues yo creo, por ejemplo, no me acuerdo ya de la época del agujero del ozono y de los clorofosforados aquellos y toda aquella historia. Yo no recuerdo, igual estoy equivocado, que se moralizara tanto como ahora el cambio climático. Pues había no sé qué, unos productos que hacen mal, son malos para el ozono, vamos a ver qué hacemos, pues por lo mismo, yo no sé, pero no se habló de negacionistas del ozono, de buenos, de malos, de una lucha del bien contra el mal. El cambio climático se ha moralizado, se ha convertido en un tema de partido, y hoy en día estamos convirtiendo todo en tema de la lucha del bien contra el mal, el tema trans, pues era necesario moralizar también ese tema si ciertas personas no se sienten a gusto con su sexo, y que teníamos que haber hecho toda esta moralización de toda esta historia de hacer transfobos y malos y buenos y no sé qué. ¿Me entiendes? Quiero decir, mi punto sería que no moralicemos las cosas ya más de lo necesario o más de lo que es inevitable que tenemos que moralizar, porque la parte buena de la moral está ahí y vuelvo a decir, no podemos saltarnos, pero que minimicemos la moral todo lo que podamos. Y ahora hablaremos de ello cuando me esa parte de decir, vamos a centrarnos en intereses, en cosas concretas que tú quieres conseguir, más que en ideologías y moralizar las cosas y tal. Y hoy estamos convirtiendo todo en religiones, que el tema de la religión pues, os interesa. Eso es que el ser humano convertimos todo en religión, hacemos cosas sagradas de todo, del cambio climático, del feminismo, del trans, de todo, son cosas sagradas, temas sagrados ahora. Y en el momento que tú conviertes las cosas en sagradas y en morales y en temas de buenos y malos y de dioses y demonios y de Hitlers y no sé qué, pues ya el diálogo, el compromiso con Hitler, con el demonio, con el otro es imposible. Entonces nos movemos ya en una selva moral ahí donde no podemos avanzar. Entonces yo eso es lo que quiero plantear. Sé que es muy, muy, muy difícil,
Pero el objetivo sería intentar sacar la moral lo más posible y usarla en las gotitas lo mínimo necesario, donde no nos quede más remedio. Se me ocurre pensar que lo que distingue la capacidad de colaboración de los seres humanos, de los simios, por ejemplo, es que tú pones 10.000 simios en un campo de fútbol y es imposible que se hagan normalmente. Lo que separa el componente humano de los simios, no, del resto de simios. Del resto de Sí. Perdón. Es importante el detalle. Sí, Pues se nos olvida nosotros que somos animales, conseguido... es importante. Sí. Es que hemos conseguido cooperar en unas escalas mucho más grandes de individuos, ¿no? O sea, tú 30 monos, vale, se organizan en un clan y tal, pero 2.000 monos no pueden organizarse. Sin embargo, los humanos nos organizamos en grupos muy grandes. Igual, como en tu libro propones, sería aumentar la empatía y el sentido de que compartimos una misma humanidad. Claro, la cosa está en... Hemos dado ese salto de cooperar entre miles de personas, pero en cuanto un grupo se hace ya de miles o cientos de miles o millones, empiezan a aparecer ya todo tipo de tribalismos, como tú decías, ¿no? Entonces, igual es cuestión de que, no sé, así pensando muy sencillamente, muy matemáticamente, se me ocurre pensar que, bueno, si el problema es que estamos divididos entre nosotros y ellos, podríamos, como decías tú, ¿no?, hacer de toda la humanidad un nosotros y luego organizarnos conforme en una ciudad, pues no hay grandes problemas a lo mejor de tribalismo o algo así, ¿no? Pues la idea está muy un poco utópica, pero que igual es la única solución que tenemos, pensar en la Tierra, en la humanidad, como una aldea global. Se dice a veces que si tuviéramos unos enemigos extraterrestres, decías, estamos en guerra contra los marcianos, vale, de puta madre, la Tierra ya todo, eres terrestre, eres amigo mío. Entonces, sin necesidad de un enemigo, ¿no? El problema es que sin un enemigo común, claro. Sin un enemigo común es complicado. Y no sé si además lo leí, no sé si en tu propio libro, Pablo, o lo he leído en alguna otra parte, pero además es que estamos programados, o sea, somos de grupitos pequeñitos. O sea, se nos escapa la empatía a grupos tan grandes. Sí, claro. Pero hay muchas cosas que desempaquetar ahí en esto que has comentado, Manel. Esto, a ver, por un lado, se comenta mucho algo parecido a lo que tú has dicho de poner a unos simios o chimpancés. Lo que se suele decir habitualmente es meter 100 chimpancés en un avión y se dice que cuando llegaran al otro lado, al destino, estarían todos muertos, se habrían mordido, se habrían arrancado los testículos y se habrían matado entre ellos. No sé si os habéis encontrado alguna vez con este comentario, pues se hace mucho, porque más o menos hay dos tipos de agresión o de violencia, que es la violencia reactiva, por un lado, que es la que se despliega ahí cuando te metes en un avión y no aguantas al otro, el otro te quita el terreno, le empujas, no sé qué, este tipo de cosas, la violencia reactiva a algo que te hace alguien. Y en ese sentido el ser humano, esto es Richard Wrangham, si leéis los libros de Richard Wrangham, es el que más ha hablado de esto. La violencia reactiva en los seres humanos ha disminuido muchísimo y nos permite colaborar y todo eso que habéis mencionado antes. Pero luego hay la violencia proactiva, la que se ha llamado instrumental, la más fría, la más calculada, y ahí estamos muy sobrados, porque fijaos, si leéis a Richard Wrangham, él lo que dice es que la pena de muerte nos ha civilizado y nos ha domesticado. Ya sabéis que se habla de que el ser humano es un animal autodomesticado y habla de que lo que nos ha domesticado es la pena de muerte porque de alguna manera a los psicópatas antisociales que no cumplían las normas del grupo, que no eran cooperadores, los hemos ido matando y de alguna manera hemos ido eliminando genes de toda esa gente con violencia reactiva y tal y cual. Pero Wrangham no dice, y a mí es una cosa que me parece evidente, es que si matas gente es porque hay verdugos. De esto no habla Wrangham. Es decir, cuando tú estás matando gente, estás seleccionando genes de verdugos también. No sé si me seguís el argumento. Alguien tiene que matar a esa gente. Alguien tiene que ser frío, calculador, psicópata, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hemos ido seleccionando a una masa, vamos a decir, domesticada,
más tranquilita, más gregaria, pero seleccionamos a unos cuantos que son dominantes, fríos, psicópatas, pequeño porcentaje de población, pero no sé si me entendéis por dónde voy. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. O sea que eso puede ser un problema del que no se habla, pero que alguien tiene que ser el que desconecta la empatía, es frío, es calculador, es no sé qué. Y claro, resulta que muchas de esa gente son los que son jefes de empresa, CEOs, y son políticos que están ahora pues dirigiendo los países en los que vivimos los más normalitos y tomando decisiones de montar guerras aquí en Taiwán, en el otro lado y más allá y más allá. Esa gente pues no es de la más gregaria, autodomesticada y tranquilita, ¿me entendéis? Los que están tomando las decisiones y mandan probablemente son más del tipo verdugo o del tipo psicópata, ¿no? Esa sería una parte del problema. Lo que decíais luego pues es evidente. Si la moral es un instrumento para la cooperación, la forma de que haya una única moral es que todos estemos cooperando por los mismos objetivos. De esto hay varios estudios, se han hecho grupos de gente, se les ha dividido, ya sabéis, desde los experimentos famosos, aquellos de sheriff del campamento, donde les daba camisetas amarillas a uno y otros azules y los enfrentaba y tal y cual. Y luego hay experimentos de ese tipo, ese mismo luego acaba que cooperan para arreglar el sistema de canalización del agua y tal, y se unen entre ellos, pero hay otros estudios donde efectivamente tú pones a blancos con negros, gentes que en principio igual son diferentes y tal y cual, y les pones un mismo objetivo, y tú al que está luchando a tu lado por el mismo objetivo, tú le consideras de los tuyos, que está remando en el mismo barco contigo para llegar a tierra o para conseguir, yo qué sé, cazar la ballena o lo que sea, si está ahí luchando contigo por los mismos objetivos, es de los tuyos. Entonces lo que hay que hacer efectivamente sería buscar objetivos comunes a todos y como decía Christopher, un enemigo común. A mí una frase que me encanta de Eric Hoffer, de True Believer, del verdadero creyente, ese libro, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, y a los que nos están escuchando también, que dice, tú puedes hacer una revolución o un gran movimiento de masas sin un Dios, pero no lo puedes hacer sin un demonio. Esto es... Tú puede que no tengas muy claro a dónde vas o qué quieres, pero tienes que tener muy claro contra quién vas. Y esto es naturaleza humana. O sea, los políticos esto lo saben muy bien. Igual yo no tengo un programa político, no sé qué, ni tengo que decir qué voy a hacer, pero si tengo un demonio y sé muy bien quién es el malo y no sé qué, ya tengo todo solucionado. Entonces, claro, el tema sería encontrar eso, un malo o un enemigo que nos uniera a todos, que sería una invasión de alienígenas, nos vendría muy bien. Que esto no lo comento en el libro, pero es una especulación solo, la lanzo como especulación, que fijaros, parece como que el ser humano, alguno de los dos lo habéis dicho un poquito así, de grupos pequeños, parece que tenemos como una tendencia a cuando hemos conseguido una unión y crecer a algo más grande, a volver a dividirnos en grupos más pequeñitos otra vez, a volver a tribalizarnos otra vez. Por la ideología, por el equipo de fútbol, por cualquier cosa. Parece que estamos buscando disculpas. O sea, no sé, parece que lo mismo que las especies, cuando tienden a que surjan nuevas especies, ya se diferencian y tienes, no sé, elefantes y no se queda el elefante, sino que estás el elefante asiático, el otro no sé qué. O sea, como que una especie se va dividiendo en ramas. Parece que los grupos humanos tienen como alguna tendencia, yo no sé si es una estrategia evolutiva de decir, oye, tenemos que hacer como diferentes tipos para que si las condiciones del ambiente ecológicas cambian, alguno sobreviva. Igual es como un instinto evolutivo de que hay que hacer muchos grupos para que... No sé qué pasa. No sería nada raro, porque para ayudar a los demás necesitas la capacidad de ayudar y puedes ayudar a 4 o 5 personas, a los de tu grupo, pero no puedes ayudar a más de ellos. Y es verdad, con lo globalizado que está el mundo ahora mismo... Y en el libro sí hablo del tribalismo intrasocietal, o sea, el tribalismo dentro de la sociedad, de cómo cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay bueno, ya sabéis, una polarización, bueno, en todos los países, aquí también, pero en Estados Unidos, por ponerlo de ejemplo, donde es muy claro, hay gente, Peter Turchin, no sé cómo pronunciarlo, Turchin, ya sabéis, está diciendo que hay un riesgo de guerra civil, ha salido también la película esta Guerra Civil, o sea, de hecho han pasado cosas en Estados Unidos que sugieren que efectivamente podrían llegar a una guerra civil, como, por ejemplo, igual la desaparición de la URSS y de ese enemigo externo
lleva a que tengas que inventarte enemigos internos. O sea, esto si es verdad esto, que yo lo lanzo como especulación, es que observo, parece que no sé, que estamos buscando formas de enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, si esto es así, es realmente muy, muy preocupante, porque en el momento que consigamos cierta unidad, va a haber otro tema que nos va, y si no estaba, lo inventaremos, sea el trans o sea el cambio, saldrá, yo que sé, otra cosa saldrá para que volvamos a dividirnos y a enfrentarnos entre unos y otros. No sé, es como no sé, si fuera una especie, ya os digo, de especiación, vamos a decir, cultural o ideológica, o de que también ahí funciona la evolución en esos temas, ¿no? No sé, lo dejo ahí un poco raro, ¿eh? A mí se me ocurre pensar que bueno, si en vez de tener un enemigo, ¿no?, pudiéramos tener como una lucha, como algo que nos motive, como si fuera un enemigo, pero sin necesidad de que sea un grupo humano. Como por ejemplo decir, bueno, pues por ejemplo, mira, el cambio climático. Oye, mira, han habido cambios, parece ser que va a continuar cambios climáticos muy fuertes que nos van a afectar. Debemos unirnos para solucionar esto, ¿no? O yo qué sé, vamos a conquistar Marte, o vamos a, por ejemplo, mejorar la salud de las personas mediante el avance de la ciencia, la tecnología, todo esto. Todas estas ideas, consiguiendo igual es muy utópico lo que digo, pero es que yo creo que es que cosas que sonaban igual de utópicas se han conseguido, y esta o la conseguimos o nos vamos a la porra porque nos matamos entre nosotros, ¿no? Y en cuanto al tribalismo, yo a veces pienso y digo, hostia, los deportes, tío, hasta incluso el ajedrez, que parece muy pacífico y tal, en el fondo es algo muy violento. Y la gente, bueno, cuando pierde su equipo llora, se va a casa, no duerme bien, está al día siguiente disgustado, o hay jugadores de ajedrez que no se hablan entre ellos, que mueven la pieza y se alejan para no estar sentado con ese ser ignominioso que es el enemigo. Y dices, tío, que es un juego, ¿no? Entonces me pregunto si puede ayudar, por una parte, el hecho de que la globalización nos pone en contacto, sobre todo la gente joven. O sea, tío, nuestros hijos juegan por internet a juegos con gente de todo el mundo. Entonces eso hace que sus diferencias de ideología, de raza, de religión, de cualquier tipo de ideas, se dejen aparte y se vaya a colaborar en lo que se quiere, que es el juego, por ejemplo. Me pregunto si no podríamos hacer de todo esto un objetivo mundial y decir, bueno, señores, habrá que organizarnos, habrá problemas de todo tipo, pero igual que hay problemas en un grupo pequeño y tenemos claro que lo principal es el grupo, si toda la humanidad tuviera la idea de que, bueno, o nos salvamos todos o no se salva nadie, a la larga. O conseguimos que la humanidad trabaje por algo en común, ¿no?, como decías en tu libro, aumentar el contacto entre grupos distintos, cambiar el lenguaje, ¿no?, aumentar la comprensión, como haces tú en tu libro, de formas en las que la moralidad nos divide y nos separa, y trabajar por esos objetivos comunes. Creo que eso es la única manera, ¿no? Yo me escucho lo que estoy diciendo y digo, ay, qué utópico suena y qué bonito, ¿no? Parece que aquí la canción Imagine de John Lennon o algo así, pero, ostras, es que creo que es la única solución, ¿no? ¿No crees que Sí, estoy suene mal? totalmente de acuerdo. Es por ahí. La solución va por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es decir, es buscar tareas o objetivos comunes. O sea, esa es la solución. Pero esto tiene muchos problemas. O sea, para empezar, como os digo, lo que nos va a unir es un demonio, ¿no? Un enemigo común. El cambio climático, yo qué sé, que va a subir la temperatura y moriremos todos o lo que sea. Pero claro, el tema es que todos tenemos que ver la amenaza y ser conscientes de esa amenaza. Y ayer o antes de ayer, un día de estos, estaba viendo una charla de Kurt Gray, que es el de la teoría diádica de la moral. Es un hombre que a mí me encanta, me gusta mucho. Es un hombre también que está intentando tender puentes. Y él hablaba un poquito de las diferencias entre derechas e izquierdas y qué nos pasaba. La mente moral humana es mente moral humana. No hay mente moral humana de derechas ni mente moral humana de izquierdas, ¿no? Pero él decía que lo que diferenciaba a la gente de derechas de la gente de izquierdas es precisamente esos demonios o esos miedos, las amenazas que ellos veían. La gente de izquierdas ve unas amenazas y la gente de derechas... Bueno, todos queremos evitar el daño, todos queremos proteger a nuestros seres queridos y queremos proteger a nuestra sociedad. Pero pues a unos, no sé, el cambio climático les parece terrible, inminente y que hay que hacer algo ya, a otros no tanto, a otros les preocupa más la justicia social, a otros les puede preocupar más otro tema. Entonces, el tema es cómo podemos todos tener los mismos miedos o temer
las mismas cosas, para que estemos unidos frente al mismo demonio. Porque si no, cada uno va a estar... Mis demonios, lo que yo temo es que tú hablas con gente de derechas e izquierdas y la gente de izquierdas pues está temiendo los grupos de ultraderechas, eso es lo más peligroso, eso es más no sé qué, eso es más no sé cuántos y tal. Y la gente de derechas pues está viendo que lo más peligroso es lo del otro lado, tal, y no nos ponemos de acuerdo de ahí. Entonces, si nosotros estuviéramos todos de acuerdo en que lo malo es esto, todos cooperaríamos ahí. El problema es cómo hacemos para que veamos las amenazas todos de la misma manera, y eso lo veo complicado. Y luego lo que volví a comentar antes, o sea, lo que tú planteas, Manel, es clarísimo, me parece que es el eje de la solución, vuelvo a decir, me parece que es lo que tenemos que hacer, pero estoy simplemente un poco elucubrando sobre los problemas que tenemos. Y ahí está un problema, el que yo mencionaba antes, que es que tenemos fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas a la vez. O sea, tenemos fuerzas que nos tienden a unir y fuerzas que nos tienden a separar. Pero es lo que yo decía antes, que una vez de que parece que hemos conseguido la unión, hay otra vez fuerzas que nos separan. Yo qué sé, aquí pues todos somos vascos, del País Vasco y no sé qué, pero ya empezamos, unos somos del Atleti y otros son de la Real. Y volvemos a fragmentarnos y a dividirnos. Vuelven a aparecer fuerzas centrífugas que nos separan dentro de cada grupo y hacemos un grupo de la Real. Y yo qué sé, pues dentro de ese grupo de la Real va a surgir los que son, no sé, mayores de 65 y menores de 65. Y esa tendencia a subdividirnos, ¿no? Podríamos conservar la competitividad, la guerra, mantenerla en ámbitos de esto, en ámbitos deportivos, en ámbitos competitivos de, mira, hemos ganado el premio a tal, tenemos los mejores investigadores, tenemos la industria más potente, ostras, qué jada, y que hubiera competiciones entre los que esto siempre lo ha habido. Obviamente, tú pon dos comarcas de pueblos juntas y es que ellos tienen el puente más alto que nosotros, es que tal, eso va a existir. Pero bueno, también hay muchas formas de rivalidad. Por ejemplo, en Valencia, en las fiestas de moros y cristianos, ¡guau! Esto pasa, pero no llega... Una vez hubo aquí en las fiestas de moros y cristianos en Ontinyent, de mi pueblo, una pelea entre dos que por alguna cosa estas que como van con espadas, o sea, la gente va armada con espadas, que sí, son de mentira, pero que tuvo una espada que son de hierro colado, que pesan 4 kilos y que esto te cargas a uno y le pegas y te lo cargas. Partes la cabeza solamente a uno. Una vez en toda mi vida ha habido unos que no llegó a pasar nada, pero simplemente le dio uno un golpe con una espada a otro. Imagínate. Y salen con arcabuces. Y es una celebración y hay una rivalidad, porque mi comparsa es la mejor y tal y cual. Y esto en todas las regiones pasa, ¿eh? Pero se mantienen unos niveles aceptables en las que, como en un deporte, oye, tú vas a jugar a fútbol, pero luego acaban y todos se abrazan hasta que ha hecho una entrada un poco dudosa, pues, oye, se perdona porque se entiende que es el esto, pero bueno, el espíritu deportivo, lo importante es participar, todo eso vende, tío. Y al final todos se sienten, estoy en las Olimpiadas, y esto es lo más grande. Y los países hay rivalidad, pero ¿no podríamos mantener las rivalidades en competiciones en este y otros ámbitos sin que lleguen a decir, ostras, no sé, pero complicado? Me parece una idea, de nuevo es una idea brillante, Manel, es decir, que es una idea muy, muy buena también, que va muy unida a la anterior, ¿no? Es decir, vamos a buscar objetivos que nos unan a todos y la competición la vamos a hacer en esferas donde no haga mucho daño, no sea muy perjudicial, ¿no? Entonces ahí yo lanzo una propuesta y es que los líderes mundiales, que no sé, que saque Microsoft un juego que sea la Tercera Guerra Mundial y que los líderes mundiales, en vez de montar una guerra mundial, que jueguen al videojuego ese y el que gane campeón. Quiero decir, no sé si sabéis que en la mayoría de ciudades en Estados Unidos, de donde hay datos, los homicidios, la delincuencia, violaciones, etcétera, toda la delincuencia en general está bajando en la mayoría de ciudades americanas en los últimos años, décadas incluso. Y una de las explicaciones que se baraja es que la gente está jugando a videojuegos en casa, los jóvenes. O sea, la gente que más delincuencia comete son los jóvenes. En todo el mundo, o sea, el grupo que comete más delitos son los jóvenes. No son los mayores de 65 o las posmenopáusicas siempre han sido. Y entonces, si estos chavales que antes estaban en la calle y juntándose en bandas y haciendo cosas, pues están jugando a videojuegos, pues se baraja que igual
Es decir, vamos a dar bueno, esa violencia, en vez de en la calle, en el videojuego, a machacar al otro y tal y cual, la desplazamos del mundo real al mundo virtual. Igual es una idea, ¿no? En la línea de lo que tú decías, vamos a desplazar la violencia a escenarios virtuales o cosas así. No lo sé, no sé cómo podríamos hacer, pero es muy buena idea. No creo que funcionaría, porque al final el que ganara el videojuego diría, oye, yo he ganado el videojuego, ahora pues tú me tienes que, no sé, voy a mandar yo en la economía y tú me vas a pagar no sé qué, y el otro diría, no, eso era un videojuego, no vale. Y entonces vamos a pelearnos de verdad a ver qué es lo que vale. No sé, quiero decir que... Yeah. Pero la idea es brillante. Yo creo que los dos puntos que has comentado de buscar objetivos y tareas comunes que nos unan a todo, lo que decías, yo qué sé, vamos a lo mismo que en un momento da pues el descubrimiento de América o las grandes campañas que hubo en su día, por decir, vamos a conquistar Marte y a terrificar Marte y a hacer lo que sea habitable y tal, y vamos, a lo mejor pues porque estamos viendo que aquí igual explotamos atómicamente cualquier día y tenemos que buscar una alternativa o tareas de alguna manera que nos unan a todo eso. La idea yo creo que es muy buena. Llevarla a la práctica lo veo muy complicado dada nuestra mente humana que por un lado nos cuesta mucho ver amenazas a largo plazo, que es lo que está pasando con el cambio climático. El ser humano a lo largo de su evolución no ha tenido que solucionar problemas de qué pasará dentro de 500 años, es decir, la evolución no piensa a 500 años vista, o sea, tú vas resolviendo los problemas que tienes delante y entonces se nos da muy mal el anticipar tanto, o sea, esos son los problemas, lo que piensas son los problemas que tienes delante, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas para llevar eso a la práctica, pero yo creo que los deberíamos tener como norte, estas ideas que has planteado, Manel, para ver cómo llevarlas a efecto. Christopher, a ti te había llamado mucho la atención un ejemplo que ponía Pablo en su libro, ¿no? Lo de la reproducción y el sexo, me refiero. Todas las, digamos, lo de tener un enemigo común y lo de un objetivo para la cooperación me parece también, digamos, soluciones viables, soluciones que sí que llevarían a, digamos, a algo práctico y que nos beneficiaría igual a todos. Pero aparte de eso, o sea, no creo que se pudiera llevar a la gente a un objetivo común o presentar un enemigo común o que cooperara a la gente sin la información suficiente, o sea, manteniéndolos en la ignorancia. Creo que la información es poder y debería hablarse más, por eso Manel y yo estamos en esta empresa en cuanto a digamos, esta tarea. Sí, no empresa. En esta tarea cooperativa. Exactamente. Porque son cosas de las que se debería hablar más, son cosas que deberían aceptarse y asumirse. Porque decías en el libro que la ciencia no nos dice lo que está bien y lo que está mal, y es completamente cierto. Y los filósofos de la moral esto lo saben, pero no son capaces de morder balas, no son capaces de asumir las consecuencias negativas, ni las cosas que les desagradan, ni nuestro comportamiento simiesco. Y entonces, tú proponías en el libro, decías que existía la propuesta de abolicionismo moral. ¿Lo he dicho bien? Abolicionismo. Sí, como la esclavitud, abolicionismo. Que yo creo que es la mejor manera. Es decir, no acabar, tú decías que no acabar, sino más bien domar la moralidad. Es decir, no hace falta explicar en contextos de moralidad y tal, sino en el contexto de objetivo. Y por qué este objetivo nos conviene y por qué este objetivo no nos conviene, ¿no? Y por eso decía Manel lo del sexo, porque decías que el ejemplo no era muy bueno, pero a Manel y a mí nos ha parecido un gran ejemplo, que el sexo es un medio para la reproducción, para tener hijos, pero podemos saltarnos el paso del sexo e ir directamente a la reproducción. De la misma manera, podemos no hablar de moral, de estas cosas, sino decir, mira, señores, no existe el bien y el mal en el éter, en un sentido objetivo, no existe el realismo moral. Existe lo que está bien y mal, pero para determinado objetivo. Y estos son los objetivos que podemos tener. Unos nos van a llevar al desastre y otros igual no. Entonces, asumamos esto, asumamos además que tenemos unas intuiciones y unos instintos animales que nos llevan a pensar que igual mataríamos a esta persona porque ha hecho esto, pero tenemos que tener la capacidad de decir, vale, pero no es culpable, no es responsable moral de lo que ha hecho. Y tenemos que actuar de determinada manera. Y por otra parte, pues eso, decir, mira, estos son nuestros objetivos
y nos convienen por estos motivos. E intentar convencer así a la gente, intentar que la gente sea capaz de aceptar estas cosas. Vuelve a ser una grandísima idea, pero vuelvo a ser yo de abogado del diablo. Los seres humanos funcionamos mejor con narrativas morales que con lógica y con datos y con lo que estabas tú un poquito planteando a Christopher, es decir, con objetivos, con razones, con qué problemas concretos, qué intereses concretos tengo yo y tú. Vamos a hablar de intereses, vamos a hablar de... ¿Me entiendes? Los seres humanos funcionamos mejor con cuentos de buenos y malos. O sea, no sé, por coger un ejemplo, podría coger muchos, el COVID, no sé qué, Ucrania, no sé, Ucrania. Es decir, a Ucrania ahí hay un problema de intereses. O sea, y de que hay una doble alma dentro de Ucrania y una parte que es más prorrusa y otra parte más ucraniana. Ha habido una división ahí al romperse la URSS y hay un problema étnico-nacionalista. Gente quiere hablar ruso, los otros no, patatín. Bueno, hay una serie de conflictos y de historias ahí que son intereses, ¿vale? Y tú podías abordarlos desde el punto de vista, pues, de vamos a ver, a ti te interesa esto, te interesa hablar ruso, vamos a ver cómo hablas ruso, mira, pues igual una autonomía, el acuerdo de Minsk I, el acuerdo de Minsk II, vamos a hacer acuerdos de este tipo, tal, no sé qué. Y pues eso o no ha funcionado o no han querido que funcione o yo qué sé. Pero tú haces la narrativa de que hay un malo Putin que quiere es Hitler, el nuevo Hitler que va a invadir toda Europa y hay que pararlo y esto es una lucha del bien contra el mal y funciona todo de maravilla. Es triste, pero es así. Y nos quedamos con esa narrativa y la gente sabe muy poco del conflicto de Ucrania. Lo único que sabe que hay un tío ahí muy malo, un Hitler, que es Putin, que un día se levantó el 22 de febrero del 2022 o cuando fuera y decidió voy a invadir esto, pues porque tal, y soy un imperialista y patatín y ya está. Y hacemos un relato de agresor y de víctima, que eso creo que en su momento... Hablamos en la primera charla, no sé si hablamos, Manel, ya no me acuerdo de la teoría diádica de la moral. ¿La mencionamos? Sí, sí. Vale. Sí, Pues sí. si ya la mencionamos, que los que nos están escuchando que se pongan el episodio aquel, porque yo creo que ayuda a entender mucho lo que nos está pasando. Nuestra mente moral humana es de blanco y negro, no es de grises y no es de matices y... Moralmente somos blanco y negro, buenos y malos, opresores y víctimas. Y nos enganchan con eso también. Quiero decir que los que mandan y los que tal, pues al final hacen narrativas que nos enganchan, porque nuestra mente moral ve las cosas en blanco y negro. Pero vuelvo a estar totalmente de acuerdo con lo que comentas, Christopher. Creo que hay que centrarse en temas concretos, en problemas concretos, en intereses concretos. ¿Qué problema tienes tú? ¿Tú qué quieres? ¿Qué te interesa a ti? El tema trans o el tema tal. Mira, pues yo quiero usar los pronombres, yo quiero usar los baños de no sé qué, yo quiero a ver cómo hacemos esto, mira, vamos a organizarlo así, asao, no sé qué, pero no me digas que un hombre que se siente mujer es mujer biológica y que yo tengo que creer eso porque si no creo eso soy transfobo y llevarlo al plano de buenos y malos y los transfobos son los malos y la ideología, y, ¿me entiendes? Es decir, desde mi punto de vista sería vamos a centrarnos en problemas, cosas concretas, intereses que tú tienes, que tengo yo, que entran en conflicto con los míos y a ver cómo cedo yo, cómo cedes tú y cómo buscamos un punto de equilibrio, no soluciones, porque me gusta mucho la frase de Thomas Sowell que decía no hay soluciones, hay compromisos. O sea, en la vida muchas veces no hay soluciones, son compromisos, vamos a ceder de aquí y de allá y es llevar la naturaleza humana y lo que hay la mejor manera posible, ¿no? A ver, una utopía ¿no? revolucionaria donde los seres humanos... las revoluciones han fracasado, la francesa, la rusa, es decir, tú haces una revolución, pero después de la revolución, ¿con qué te encuentras? Con seres humanos. Y los seres humanos, los del Politburó, vuelven a tener unas dachas de la leche en Crimea, precisamente, donde están los líos ahora, y allí tienen sus mansiones y viven de maravilla y comen caviar y no tienen ningún problema, y luego los proletarios están allí fastidiados y volvemos a los ricos y los pobres después de la revolución y las cosas siguen estando. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, yo personalmente creo que existe una naturaleza humana, otra gente piensa que no, que somos maleables, somos tablas rasas y podemos hacer con las personas lo que queramos. Creo que eso se ha demostrado que es falso precisamente, por ejemplo, con la Revolución Francesa y con la rusa, el socialismo, etcétera, y los gulags y lo que ha pasado con todo esto. Y dado que tenemos una naturaleza humana que es como es y nuestra mente es tribal, punitiva, tal, es decir, vamos a hacer mecanismos para encauzar eso
de la mejor manera posible. No vamos a poder cambiar al ser humano y no va a ser de repente un hombre nuevo, como pensaba el socialismo soviético y tal, y luego ya en la utopía todos vamos a ser buenos y felices y tal, y no vamos a tener envidias, ni celos, ni problemas, ni agresividad, ni nada. No, eso va a estar ahí. Entonces, el problema es ese, cómo llegamos a compromisos a partir de problemas concretos y de intereses concretos, ¿no? Una cosa que podríamos hacer es fomentar más, insistir en los beneficios de una visión racional, realista, más que una visión basada en creencias irracionales, ¿no? Esto también hablabas bastante tú en tu libro, ¿no? Claro, obviamente, primero habría que ver si creemos que una visión racional y realista realmente es beneficiosa, porque hay quien dice, hombre, es que si me dices que nada, que somos organismos biológicos, que no tenemos un alma, que no hay una vida eterna, que no hay un Dios, que no hay una cosa buenas o malas en sí, que no tenemos libre albedrío, ¿qué tal? Me estás jodiendo todo aquello sobre lo que yo había edificado mis castillitos y me creía que era el señor de la creación y tal. Y esto lleva a mucha gente a actitudes muy, muy tristes, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos el problema de las creencias irracionales, dado aquella frase que a mí me gusta mucho de que no se puede disuadir a alguien con razones de aquello de lo que no fue convencido por razones, ¿no? Pero necesitamos, creo yo, urgentemente, empezar a tener una visión más racional y menos tribalista, moralista, libre arbitrista, como decía Esteba, un amigo nuestro, que, bueno, un gran científico, que nos hemos hecho amigos suyos porque ha venido varias veces a hablar con nosotros. Si quitamos todas esas visiones, parece que nos queda un poco cojo todo, ¿no? Entonces, nosotros se nos ocurren algunas ideas, ¿no? Queremos saber tu opinión sobre... Yo ahí retomaría lo que habéis comentado antes, efectivamente, de hacer como en el sexo. Es decir, vale, la mente moral humana ha funcionado, nos ha traído hasta aquí, como el sexo y tal, pero el objetivo no es el sexo, es la reproducción. Entonces, el tema de ver buenos y malos y tal y toda esta historia no es algo en sí mismo, sino que ha sido un instrumento que ha funcionado, porque lo que os acaba de contar ahora, ¿no? Que las narrativas de buenos y malos han funcionado y tal, nos han traído hasta aquí. Pero esas narrativas nos pueden llevar a la autodestrucción. Y entonces decimos, oye, vamos a intentar, el objetivo es la cooperación y objetivos que tú decías, pues que problemas que puede tener el planeta, que tengamos que hacer como humanidad en un momento dado, igual tenemos que salir de la Tierra, buscarnos la vida en otros sitios, etc. El intentar eso, desgajar, o sea, lo que se llama causas próximas de causas últimas. Es decir, el sexo... tú funcionas porque es placentero y tal como causa próxima, pero tiene una causa última que es la reproducción, ¿no? Entonces la moralidad del ver buenos y malos, tú entras al trapo, este es malo, voy a por él y tal, y no estás planteándote cosas de cooperación de grupo, no sé qué, pero está ahí detrás, sabemos que es para eso, ¿no? Entonces sería eso, es desgajar esa... Ahora que tenemos una ciencia y que podemos... pues eso, es decir, mira, el sexo también podemos hacer la reproducción sin sexo, con gametos, con fecundación, tal. Es decir, podemos solucionar los problemas sin creernos que hay buenos y malos. Yendo al libre albedrío que comentabais hoy, podemos organizar la sociedad, el sistema judicial y lo que sea, sin creernos que ese tío era libre y ha hecho eso porque ha querido y que le vamos a castigar porque podía haber hecho otra cosa. Es decir, vamos a organizar la sociedad de otra manera, ¿no? Sí. No estamos ahí todavía. También podemos, conforme decías que podemos reproducirnos sin sexo, por suerte también podemos tener el sexo sin reproducirnos. Hemos conseguido... Sí, también. Del mismo que consta que no estamos promoviendo... No, por favor. Libres para hacer uso del sexo. Pero podemos también, ¿no? Pero la comparación viene porque podemos también hacer uso de el instinto que tenemos de ser tribales, de ser competitivos, encauzarlo de forma sana. O sea, hay muchas formas sanas de ser competitivos y de enfrentarse unos a otros en, oye, a ver, en vez de ver quién es el que la tiene más grande, ¿no? Hablando de sexo, o a ver quién es el que conquista más territorio, no. A ver quién es el que hace aportaciones mejores, ¿no? Yo qué sé, a ver que un país, una región, una comarca se sienta feliz porque tenga los científicos más brillantes, diga, ostras, esta universidad hemos conseguido el ranking número 1, me cago en la mar, y los que se quedan el número 2 digan, a ver si el año que viene conseguimos nosotros el número 1, y venga, más inversión en esto, más filosofía, más ciencia. No sé, creo que esto, volviendo a lo que decíamos, ¿no? De que se nos ocurren algunas ideas para fomentar lo que hablamos de
de vivir de una forma más racional e ir eliminando o controlando todos estos instintos que nos llevan a la destrucción, ¿no? Como la moralidad nos lleva, como se ve muy bien en tu libro, si la demos rienda suelta, nos lleva a desastres. Pues, por ejemplo, mostrar a la gente que se puede vivir bien sin este tipo de creencias, tanto religiosas, morales, libre arbitristas, de un sentido de la vida, de todo. No, oye, mira, somos esta idea que a ti te resulta depresiva, o sea, deprimente, la idea de que no hay un sentido de la vida, de qué tal, a nosotros nos resulta estimulante, porque eso nos impulsa a hacer cantidad de cosas, a decir, ostras, si conocemos, cuanto más conozcamos lo que somos y nuestro ambiente, mejor podremos adaptarnos cuando más conozcamos la sociedad, la historia, la biología, la psicología. Entonces, esto nos abre un mundo, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros en la comunidad Razonofemología Callejera, que es una práctica que se ha extendido por YouTube y por varias redes sociales, en las que se entrevista a gente sobre sus creencias, pero no de una forma confrontacional, sino para ver, oye, ¿tú por qué crees esto? Y muchas veces hay vídeos espectaculares en los que ves que la persona empieza con un convencimiento del 100% de algo y acaba con un convencimiento del 70-80% y dice, bueno, es verdad, no, reconozco que esto no tenía una base racional para creer en ello. O, por ejemplo, el odio no tiene una base racional una vez comprendes que no existe el libre albedrío, por ejemplo, ¿no? O muchos de estos enfrentamientos se diluyen cuando tú hablas con la gente sobre sus creencias, pero no de una forma de decir, oye, eso que tú crees en un Dios, pero serás estúpido, ¿cómo puedes creer estas tonterías? Te voy a demostrar yo en un debate, te voy a destrozar, voy a dejarte en evidencia de que eres un estúpido porque crees estupideces. Es decir, no, mira, oye, yo también creía esto, pero ahora veo las cosas de otra forma, vamos a compartir qué es lo que puede pasar, pero es que la gente enseguida nos ponemos en la etiqueta de que ha ganado un debate, de que mi idea es mejor, de que soy más listo que tú, de que te he derrotado, como, insisto con el ejemplo del ajedrez, cuando alguien gana el ajedrez a alguien, no es que, bueno, el balón, yo he tenido varias ocasiones de gol, pero ha chocado contra el poste varias veces, has tenido un poco de suerte. No, estábamos iguales y te he ganado porque soy más inteligente. La gente coge unas depresiones tremendas porque pierde. Entonces, este enfrentamiento podemos rebajarlo con todas estas ideas, ¿no? No sé qué te parece, qué os parece. Sí, vuelven a ser ideas muy, muy, muy oportunas, muy, muy correctas. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con todas ellas, ¿no? El problema es cómo podemos llegar a implementar eso, cómo podemos, no sé, llegar a la gente con ese tipo de planteamientos. Igual hace falta más ejemplos también, igual de la vida real, de cómo se solucionan problemas de una manera racional y sin convertir un problema en una guerra entre el bien y el mal. Igual necesitamos más ejemplos de ese tipo de soluciones para que igual la gente empiece a decir, oye, pues hay otra forma de enfocar los problemas, ¿no? Igual podíamos, ¿no? Y no se me ocurren que haya muchos, ¿no? O que haya muchas soluciones, digamos, basadas en la razón, la negociación, el compromiso, el ceder. No sé si se os ocurren algunas ahora. Hablando ahí del tema de Palestina y por ahí, pues los acuerdos que hizo Israel en su momento dado con Egipto de devolverle la península de Sinaí y tal y cual, ¿no? Cuando negociaron aquello, puede ser un ejemplo igual de cierta lógica, cierta razón, que Egipto pues, quería que le devolvieran y Israel les dijo, oye, pero es que si os devolvemos nos vais a lanzar bombas desde ahí. Bueno, pues lo desmilitarizamos, tú nos lo devuelves, pero eso va a ser zona desmilitarizada y no vamos a tal y no sé qué. Y bueno, eso está funcionando desde que llegaron a esos acuerdos, no sé, quiero decir, no sé si podemos hacer eso con otros temas, ¿no? Intentar quitar la parte de bien y mal y ir a intereses concretos y usar la lógica de la razón. Yo creo que tenemos que ir por ahí, Manel, o sea, sin duda. Pero no sé cómo lo podemos hacer porque vuelven a salir ahí nuestra mente simiesca que habéis dicho y tribal y punitiva y todo esto continuamente que está ahí en la recámara. Es como si el sexo que decíais, no, vamos a reproducirnos por fertilidad, no, pero es que nuestros instintos de sexo están ahí. Yo quiero sexo y quiero seguir teniendo relaciones sexuales, ¿no? Es decir, nos vuelve a salir esa... Se me ocurre un tema muy, muy controvertido por lo que hablamos de la reproducción y el sexo, ¿no? Bueno, podemos ya hacer uso del sexo, tener relaciones sexuales sin que sea para reproducirse, ¿vale? Entonces, bueno,
un tema relacionado con esto que está altamente moralizado, que tiene unos conflictos bestiales, pero que se ha resuelto de forma diferente o se ha no resuelto en diferentes países, es el tema de la prostitución. Hay países que han dicho, señores, mira, nos da igual si esto es bueno, malo. Vamos a ver, esto se está haciendo. Hay países donde se ha legalizado, donde no hay una delincuencia, donde no hay una trata de personas, donde hay una organización para este asunto del sexo a cambio de dinero, que es algo muy viejo y que está ocurriendo en todos los países del mundo. Si cuanto más lo moralicemos y decimos, no, es que esa es una puta, es que este es un putero, es que tal y cual y tal. Decimos, oye, vamos a ver, mira, podemos estudiar, ver esto, mira, a lo mejor no es la mejor forma, podemos hacer campañas, podemos ver y podemos llegar a una solución que no pase por decir, es que esto está mal. No, esto ocurre y vamos a organizarlo. O, por ejemplo, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, a ver, a mí a veces me encantaría que no se consumiera nada de alcohol. ¿Sabes? Yo soy muy así de ley, como a mí no me gusta el alcohol, pero que no beba nadie. Y tú sabes, la de enfermedades y problemas que nos causamos, que nos quitamos de encima. Ya, pero esto, la ley seca no funcionó. Al final, tenemos que el Estado controla el alcohol, controla este tipo de drogas. ¿Por qué no legalizar otro tipo de drogas? En vez de, no, es que eso es un drogadicto. No sé, hay muchas de las cosas que cuando se solucionan sin, como decías tú, Pablo, como es tu tesis, tu idea, ¿no? La idea que defiendes de que cuanto menos moral metamos en las cosas, más fácilmente llegamos a compromisos. Pues mira, el alcohol tenemos que mantenerlo en la sociedad porque si intentamos quitarlo no se puede. Ya que tenemos que convivir con él, vamos a hacer que se pueda vivir y bueno, pues la mayoría de los países se puede vivir, hay un nivel de consumo de alcohol que, bueno, es compatible con la vida organizada y bien, quien quiere bebe, quien no quiere no bebe. Ahora, por ejemplo, entre la juventud en España, hay bastante más gente que está empezando a no beber. No es que no bebo. La gente de nuestras edades es más raro alguien que no beba, pero gente joven, bueno, mucha gente. Mi hijo que tiene 22 años, entre sus amigos dice, no, la mitad de la gente prácticamente, de la pandilla prácticamente no bebe nunca y es bastante habitual. Pero ostras, qué bien, no sé cómo, no quiero decir que esto sea una estadística, ¿no? Pero que se puede llegar a solucionar así. Entonces, no sé. Sí, volvemos un poquito, pero giramos siempre un poco alrededor de los mismos problemas. Has mencionado el tema de la prostitución, que pues anda que no, como el del libre albedrío, está por ahí dando vueltas desde el principio de los tiempos y seguiremos dándole vueltas al tema de la prostitución. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, pero habría mucha gente que te negaría la mayor ya de entrada, ¿no? Quiero decir Sí. entonces no nos vamos a poner de acuerdo, la gente abolicionista, etcétera, pues que vuelva un poco el tema de la percepción del daño. Hay gente que bueno, no concibe que una mujer pueda dedicarse a la prostitución o que eso sea el trabajo sexual sea realmente como cualquier otro trabajo, etcétera, por una concepción moral de que eso es malo de todas y que eso hay que prohibirlo. Y el tema es entonces, que es un asunto que yo no tengo resuelto, cómo funciona la moralización y la desmoralización o amoralización, que no sé si hablamos en la otra charla. O sea, moralizar un asunto es que es un tema que es neutro desde el punto de vista moral, que no pertenece al campo del bueno y lo malo, meterlo en el campo de lo bueno y lo malo. Eso es moralizar un asunto. Como ha pasado con el tabaco, que tú estabas hablando ahora del alcohol, y desmoralizar algo o amoralizar es algo que estaba metido en el campo de la moral, de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, la homosexualidad es malo, es un pecado, no sé qué. Desmoralizarlo y decir, oye, mira, es una orientación sexual. Ahí, por ejemplo, hemos conseguido desmoralizar ese tema y convertirlo en simplemente un tema de orientación sexual y punto, y que cada uno haga con su vida lo que quiera. Pero yo no tengo resuelto por qué las cosas se moralizan y por qué algunas moralizaciones funcionan y otras no, y por qué las cosas se desmoralizan y por qué algunas desmoralizaciones funcionan y otras no. Ahora sería muy interesante, por ejemplo, desmoralizar la prostitución, lo que tú estabas contando. Sí. Hay una serie de intereses, que sí, hay sindicatos de prostitutas, etcétera, que tienen sus intereses, están defendiendo y, bueno, yo he visto estudios que han salido que el modelo sueco pues, ha empeorado las cosas, incluso en seguridad de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ese es un debate inacabable, otros te van a sacar otros datos, en fin, Sí, yo en principio soy más partidario del modelo Nueva Zelanda, etcétera, que el abolicionista y del castigo y del bien y del mal y todas estas cosas. Y las propias interesadas e interesados, porque también hay prostitución masculina, parece que defienden ese otro modelo, ¿no? Y hacerlo de una manera racional y de hablar intereses y de, venga, vamos, nos preocupa la seguridad de las personas que están en esto, la salud, etcétera, cómo hacemos para que tengan una buena salud, estén controladas, etcétera, etcétera. Yo también soy partidario de eso, pero ya ves lo difícil que es el que de esos temas podamos, ¿no? Bajar del plano moral al plano de intereses y de soluciones y objetivos, y vamos a ver cosas concretas y cómo lo resolvemos. Pero en algunos países se ha conseguido, ¿eh? Se ha hecho, se ha legalizado y se ha controlado. Yo qué sé, a mí se me ocurre pensar, ya te digo, y esto es un tema que tampoco tengo resuelto, ¿no? Y bueno, mañana tenemos un programa en otro canal que hemos empezado que se llama Desalmados, que es la prostitución, y digo, ostras, es que no tengo claro, pero bueno, no tengo claro las cosas, vamos a investigarlo, ¿no? Vamos a hablarlo. Se me ocurre pensar, oye, mira, pues, mira, son mujeres mayoritariamente, una mujer se va a dedicar a la prostitución. Obviamente a ninguno nos gusta que nuestra hija se dedique a la prostitución, entonces, ostras, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, habría que decir, bueno, vamos a afrontar este problema. Pues bueno, a mí se me ocurre pensar, mira, habría que asegurarse de que una mujer que está ejerciendo la prostitución tenga una alternativa a otro trabajo y si hay una alternativa a otro trabajo y dice, no, prefiero libremente, nadie te está presionando y tal, pues bueno, adelante. Y saltaría alguien y diría, ¿por qué este trabajo sí y por qué no? Porque alguien que está barriendo la calle dice, oye, a mí no me gusta barrer la calle, no me ha preguntado si tal. Pues porque, a ver, las relaciones sexuales en los seres humanos van unidas a unas connotaciones afectivas, psicológicas importantísimas, y a una persona acostarse con otra, pues puede suponerle un trauma. Oye, a mí no me gustaría acostarme con personas por dinero, ni me gustaría que lo hiciera ni mi mujer, ni mi hijo, ni mi hermana, ni mis amigos, ni nadie, pero ya que tenemos esta realidad, vamos a permitirlo, pero vamos a ceder a las personas que con todo el buen juicio dicen, oye, pero esto es una cosa terrible, a ti no te gustaría hacerlo ni que lo hiciera tu hija. ¿Y por qué te permites alegremente que alguien lo haga? Digo, pues no, mira, vamos a tomar medidas para asegurarnos de que quien lo haga sea porque en su concepción del sexo, de las relaciones sexuales, perfectamente entra eso sin ningún daño para esa persona. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Creo que no. Creo que se podía... Vamos, no vamos a abrir este melón aquí demasiado. Es un tema eterno, pero ahí, por ejemplo, una cosa muy importante es lo que estabas tú diciendo ahora, que todas las mujeres y todos los hombres, todas las personas, no funcionamos en el sexo de la misma manera, ¿eh? Hay una cosa que en psicología se llama la sociosexualidad, se dice así con esa palabra rara que no dice mucho, pero la sociosexualidad se refiere a la capacidad que tiene una persona de tener relaciones sexuales sin compromiso, sin estar en una relación, es decir, tener sexo por sexo. En sociosexualidad puntúan mucho más alto los hombres, ¿eh? Los hombres son más capaces o somos más capaces de tener relaciones puramente sexuales sin ningún componente. Tú decías ahí, pues una relación sexual tiene un componente afectivo, emocional, etcétera, etcétera. Hay gente para la que no, para la que es algo, puede ser perfectamente muy impersonal y muy, en fin, muy, si quieres, muy de algo de objetización, más que de, ¿no? Que es como un objeto, ¿no? De la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales. Entonces, la persona que tiene una sociosexualidad baja, que es la mayoría de las mujeres, pues no tienen esa sociosexualidad de tener relaciones por puro placer, disfrutar, me gusta este tío, pues tengo relaciones, y otra cosa mariposa. La mayoría de las mujeres no son así, pero hay un 15% de las personas que puntúan alta en sociosexualidad son mujeres. Y esas mujeres, hay mujeres que sí funcionan bien en hookups y en relaciones, les gusta un tío y tienen sexo y se olvidan de él y va otra cosa mariposa y no le supone un daño eso. Y muchas de esas mujeres dicen, vaya, pues encima, si tengo relaciones y me pagan por eso, puedo ganar un dinero, ¿eh? Y eso que decías de que tengan otros trabajos, hay gente prostitutas que han dicho, tengo otros trabajos, pero gano más en esto y prefiero hacer esto, ¿eh? El tema de la economía... Desde mi punto de vista, aquí la evolución nos puede también aportar algo al tema de la economía. Un día de estos veía en Twitter a alguien que decía que había que ponerle un sueldo de 1.500 euros
a las mujeres, no sé si decía a las prostitutas o a todas, y así ninguna iba a ejercer la prostitución. Eso es no entender la naturaleza humana. O sea, quiero decir, tenemos el tema de las sugar daddies y los sugar babies y todo esto, son hasta un 5% de chicas de universidades, he visto algunos estudios americanos, se están dedicando a esta forma de prostitución encubierta que, ya sabéis, los sugar daddies lo que son, de tener una persona mayor con la que tienes sexo o no, compañía, que te paga la carrera, te paga estudios, te paga viajes, te paga... Es decir, es sexo a cambio de dinero, eso es prostitución, creo yo, ¿eh? Y es gente que no es pobre, gente no es pobre. Y decir, y además, aunque tú ganes 1.500 euros, si me dedico a la prostitución o hago tal, pues en vez de tener un Renault me puedo comprar un BMW o un adosado en vez de... Es no entender la naturaleza humana, que no hay un tope de dinero que tú dices, gano 1.500 y ya, que no existe eso, pero ahí viene la ambición humana y en el momento en que tú tienes un mínimo de 1.500, eso pasa a ser nada y ya quieres tener el siguiente tope. O sea, eso para mí no es entender la naturaleza humana. Es decir, mientras conseguir más dinero, más recursos, más lo que sea interesante para una mujer y haya una demanda de que te van a dar esos recursos a cambio de sexo, no se va a acabar con la prostitución. Yo creo que es un problema interminable mientras los seres humanos seamos lo que somos. Vuelvo a decir lo que decía antes. Vamos a buscar no soluciones, sino compromisos. Vamos a intentar llevar este tema de la naturaleza humana lo mejor posible dentro de las circunstancias, ¿no? Pero pues ya ves lo difícil que es manejar este tema también. En algunos países sí, pues Nueva Zelanda por ahí parece que está funcionando, pero pues ese modelo no está cuajando por aquí, no es el que se está imponiendo el sueco, ¿no? En Francia y aquí y en otros sitios parece que es el que más prefiere la gente. No sé si en algún momento se evaluará y se intentará a lo mejor cambiar, viendo que parece que los resultados no vas a acabar con la prostitución, y no solo eso, sino que estás empeorando las condiciones de las propias prostitutas, ¿no? Entonces, pero bueno, nos metemos en problemas eternos, ¿no? Oye, mira, hay un fragmento del final de tu artículo sobre el libre albedrío en tu blog, que bueno, este es un fragmento muy cortito. Yo creo que nosotros tres, que somos los tres músicos, un día podemos juntarnos y ponerle música a esta letra, porque esto es para mí maravilloso, ¿no? Al final del artículo dices: creo que la pérdida de la creencia en el libre albedrío es la próxima frontera en la evolución moral humana. Esto me parece una frase, vamos, que me da una alegría tremenda leerla, porque digo, ostras, es que es cierto, si nos damos cuenta de que somos fenómenos naturales, los seres humanos somos un conjunto inmenso de fenómenos naturales, y nos tratamos como tales, ostras, esto sería bestial, ¿no? Tú dices, las neurociencias están poniendo en cuestión la creencia en el libre albedrío, y cambiar la creencia en el libre albedrío supone una reestructuración de la sociedad en muchos sentidos, ¿no? Y es de esperar que las resistencias van a ser fuertes, pero dices aquello de que también se decía que si dejábamos de creer en Dios no existiría la moral y nos comeríamos los unos a los otros, y no se ha cumplido esta profecía. Eso es. Podemos construir un mundo mejor sin la creencia en el libre albedrío, un mundo mejor y más habitable para todos, y hablas en especial para los enfermos mentales, porque en tu blog en este caso hablabas del libre albedrío y la relación con la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, yo como ya llevamos un tiempecito de programa, te propondría que, como decías, bueno, hay que haber ejemplos y tal. Yo creo que sí que nosotros podemos pensar en bastantes ejemplos en los que este cambio de vernos como seres con una voluntad libre, algo que es, yo creo que imposible hasta de definir bien qué es, para que sea algo que pueda existir. Bueno, si te parece, podríamos hablar en un futuro programa sobre el libre albedrío, sobre qué pasaría con la sociedad si nos vamos dando cuenta, como más gente se va dando cuenta, sobre todo neurocientíficos. Hay un 50% de neurocientíficos que no creen en el libre albedrío, y a veces, hablándolo con Christopher, decíamos, ostras, ¿es un mal dato? No, creo que es un dato excelente, porque uno empieza a ser neurocientífico a los 20 y pico años, cuando ya tiene toda su vida desde bebé creyendo en el libre albedrío. Y que la mitad hayan conseguido dejar esta creencia solo porque han estudiado neurociencias me parece bestial. Entonces, si te parece, podríamos quedar para un futuro programa y hablar cómo esto cambiaría la sociedad y todo, ¿no? Sí, es un tema que me interesa mucho y encantado. Hablamos del tema del albedrío en otra charla. Es un tema al que llevo siglos dándole vuelta. La sociedad lleva siglos dándole vuelta y yo bastantes años, ¿no? Pero fíjate, yo lo vería casi como que
sería un proceso de ir haciéndonos ateos del todo. Es decir, lo mismo que nos hicimos ateos de Dios, pero solo en el plano supranatural, de que no hay un ser por ahí en el cielo con barba que nos mira y tal, pero en valores seguimos siendo cristianos, ¿no? Era un tema que creo que hablaba contigo un día, no sé si en la otra charla lo comentamos o era entre nosotros. Entonces, nos tendríamos que hacer ateos de la moralidad, dejar de ver el mundo en bien y mal y buenos y malos y este tipo de cosas, todo lo que hemos estado hablando hoy, y tendríamos que hacernos ateos del libre albedrío. Yo creo que si damos esos dos pasos más, pues porque yo creo que no somos, mientras quedamos en el libre albedrío, yo creo que no somos del todo ateos. Yo creo que piensas que hay un deus ex machina que sale de por ahí y el flujo causal del universo va en un sentido y de repente tú con tu voluntad, que es no sé qué, algo pues realmente fuera de todo lo que sabemos de la naturaleza, como un dios o algo que aparece ahí, y cambia, esto va por aquí, pero yo ahora con mi voluntad, lo llevo por allá. Es una cosa absolutamente, ¿no? Que no tiene mucho sentido científico ni... Entonces, yo creo que serían pasos en nuestro proceso de ateificación o de ir haciéndonos ateos, el ir haciéndonos ateos de la moralidad y del libre albedrío, porque yo sí que creo que en valores, o sea, ha desaparecido Dios como un ser sobrenatural y los ángeles que vuelan y estas cosas y tal, pero nuestra sociedad sigue siendo pues muy cristiana y muy... Y Dios está un poquito por ahí abajo todavía en estos temas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, le damos al tema en otra charla, efectivamente, muy interesante. Perfecto. Pues bueno, muy si bien. quieres añadir algo, Christopher, o... No, bueno. Yo muy a gusto, muy cómodo y encantado de charlar con vosotros, como siempre. Genial. Pues bueno, sí, no sé si yo creo que hoy... quiere decir algo más. Yo ya bueno, Manel, a ver, esto lo abrimos casi para hablar del libre albedrío y ya sabes que tú y yo o sea, nos lo propusimos y es lo que queremos hacer, o sea que... Pues bueno, yo creo que hemos... Venga, pues quedamos en otra ocasión, hablamos, ¿vale? Genial. Bueno, Creo que hoy hemos encantado. hablado bastante sobre la moralidad y nos ha quedado claro que no existe una moralidad, que hemos de utilizarla de formas correctas, o sea, que no existe una moralidad objetiva, que no es algo que venga ya dado en la naturaleza, sino que nosotros lo hemos creado. Esto nos permite, como hemos estado hablando, ver cómo podemos utilizarla, que por cierto, que sí, que es cierto que los retos a los que nos enfrentamos son tremendos, como ver a toda la humanidad como un conjunto, como mantener la competitividad en niveles y en asuntos relativamente sanos no nos lleguen a hacer daño, como tratar las cosas como intereses y no como cosas de buenos y malos. Por aquí hemos visto posibles usos más productivos y más constructivos de nuestro sentido de la moral. Y bueno, en un próximo programa, Pablo, mil gracias por adelantado, por venir de nuevo a hablar con nosotros. Hablaremos de estos ejemplos que pedías tú. No sé si vemos ejemplos de cómo solucionar problemas. Creo que con el tema del libre albedrío pues llegaremos a ver ejemplos. Darle una pensada y a ver, venga. Venga, pues, Ale, pues nada, hasta otra. Venga. Un abrazo. Un placer. Muchísimas gracias. Darle like y seguirnos en todas nuestras redes que tenéis en la descripción del vídeo y del podcast. Gracias, amigos. Hasta pronto.